¿Qué es esto? ¿Acaso es aire lo que respiro? ¿Qué ha sucedido? Los aletargados ojos de Varus se abrieron lentamente, mientras sentía como todo su cuerpo entumecido recordaba cómo funcionaba. El Darkin se restregó los ojos y contempló sus alrededores, intentando dilucidar dónde estaba y qué era lo que había pasado, aunque no le tomó mucho tiempo darse cuenta de lo que había sucedido, y no pudo evitar sentir una excitación macabra al pensar en ello. Era libre. Por fin era libre. No sabía cuánto había pasado sellado en aquel lugar. Un templo enorme, ubicado en una de las montañas más altas de Jonia, que con el paso del tiempo se convirtió en un montón de ruinas oscuras y olvidadas por los hombres y las demás razas. Pero para él, el tiempo nunca fue algo que debía tomarse en serio. Después de todo, cuanto más pasaba el tiempo, más sufrían sus víctimas, y más intensos eran sus gritos de dolor, y más frecuentes eran las súplicas de muerte. Pero si la muerte fuese tan rápida, entonces ¿qué gracia tendría la tortura? Aquel hermoso arte de empalar los cuerpos lenta y metódicamente con docenas de flechas malditas que corrompían la carne y el hueso, haciendo que sus víctimas gritasen y maldijesen incontables veces mientras sus lágrimas caían sin cesar. El pensar en aquellas épocas gloriosas hizo que la piel de Varus se erizara y sus músculos temblasen de excitación. Era casi orgásmico el pensar que podría volver a sus antiguas andanzas una vez más. Y más extasiante era que por fin podría cobrar venganza y torturar uno por uno a aquellos que lo habían encerrado en aquel lugar. Sin perder más tiempo, Varus tomó su arco y salió con prisa de aquel templo arruinado, sediento de sangre y de venganza. Varus caminó por un sendero abandonado, cubierto de malezas y raíces de los frondosos árboles que crecían por doquier y que hacían que perderse en el camino e internarse en la eterna maleza fuese fácil. Y por ese motivo, varios viajeros y almas curiosas encontraron su muerte en aquel bosque interminable. Pero el perderse y deambular sin sentido era algo que no le preocupaba a Varus, mayormente porque, si bien cientos de años habían pasado desde que lo habían encerrado en aquel templo, sus memorias del lugar estaban intactas y recordaba el trayecto que los malditos Bastayá que lo llevaron a su prisión habían recorrido. Y aunque no fuese así, él era Varus, uno de los últimos Darkin que había en Runeterra. El concepto de tiempo era insignificante para alguien eterno, así que buscar una salida era algo que no le importaba, aunque también podría fácilmente incinerar el bosque y simplemente caminar a través de los árboles chamuscados y muertos. Pero eso atraía la atención de aquellos que lo habían sellado, y pelear contra los magos humanos y los acechalunas Bastayá en su estado sería un suicidio. Aquellos seres mágicos no debían ser tomados a la ligera. Fue eso lo que causó la caída y la destrucción de Atrox en su momento. Su propia arrogancia lo cegó, llevándole a su propia destrucción. Y eso era algo que Varus quería evitar a toda costa. Después de andar un largo trecho, Varus llegó a un claro en el bosque donde había una laguna, la cual aprovechó para refrescarse. Pero al ver su reflejo en el agua, notó que algo no andaba bien. Su figura era diferente. Había cambiado significativamente y ahora tenía una apariencia más humana. El ver aquel cambio en su figura lo alteró bastante y empezó a preguntarse qué había sucedido, cómo era que él ahora estaba libre después de tantos años de encierro. Su primera teoría fue que el sello que lo mantenía encerrado dentro de su arco se había debilitado debido al paso del tiempo, pero eso era imposible. Después de todo, aquellos malditos arcanos eran muy diestros con la magia, y que ellos cometieran un error así era algo que no pasaría nunca, y más tratándose de alguien como Varus, alguien a quien temían tremendamente. No, algo más tuvo que haber pasado para que él quedase libre, y sin que el oscuro lo esperase, la solución se presentó sola cuando unas voces resonaron dentro de él.
eran las voces de dos hombres que desesperadamente buscaban las mismas respuestas que él. Pero, ¿qué demonios significa esto?, murmuró Varus mientras cerraba los ojos y buscaba en su interior la fuente de aquellas voces. Y en lo profundo de su subconsciente encontró la personificación de dos hombres quienes, aterrados, miraban a su alrededor intentando entender qué era aquel lugar y cómo habían llegado a él. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en este lugar? ¡Respondan ya!, demandó Varus con voz inquisidora. Los dos hombres se miraron entre sí horrorizados al ver la verdadera forma del Darkin manifestarse enfrente de ellos. No sabían qué decir, pero el aura asesina de Varus era tan fuerte que los obligó a contar todo lo que les había sucedido. Yo soy Valmar. Él es Kai, mi compañero. Somos cazadores de bestias reconocidos por toda Jonia, y tal fama nos concedió el honor de proteger la entrada del templo en la montaña. Durante algún tiempo, todo nuestro deber fue tranquilo, pero el fuego de la guerra alcanzó nuestro hogar y la maquinaria de guerra noxiana derramó nuestra sangre despiadadamente. Los invasores noxianos intentaron invadir el templo y si bien logramos repeler una de las oleadas, a Kai lo hirieron gravemente. Fue por eso que lo llevé al altar dentro del templo y elevé una plegaria para que los dioses le salvaran. Y luego sentí como mi carne se desgarraba y desaparecía, al igual que el cuerpo de Kai. Sentí desesperación y grité, insulté a los dioses por habernos abandonado. Y lo próximo que recuerdo fue estar en este extraño lugar, absolutamente solo. Empecé a caminar y a buscar a Kai, pero no aparecía por ningún lado. Así que me desesperé y empecé a gritar su nombre, hasta que una débil voz me respondió. Era él. Afortunadamente estaba vivo. Sin saber qué había pasado, empezamos a caminar y a buscar ayuda hasta que apareciste. Por favor, ten piedad de nosotros. No nos mates. O si lo haces, mátanos a los dos. Varus escuchó atentamente la historia de aquel extraño, y todo empezó a tener sentido para él. Aquellos que lo habían sellado en su arco no habían logrado sellar su poder del todo, el cual se mantuvo dormido hasta que percibió un hedor familiar que a él le encantaba, el hedor de la masacre. Al percibir que la guerra estaba cerca, su poder se agitó violentamente, logrando deshacerse del poder sagrado del templo. Ya no había nada que lo encadenara, y lo único que necesitaba para poder volver al mundo era un cuerpo, o dos, al parecer. Así que por eso mi apariencia física es diferente ahora. ¿Quién lo hubiera pensado? En fin, eso no importa, mientras pueda volver a empuñar mi arco como siempre lo hice. Veamos... ¡Ajá! ¡Perfecto! Se dijo Varus a sí mismo, mientras buscaba posibles presas para probar si sus flechas seguían siendo igual de certeras y letales como antes. Y en su rostro, una sonrisa llena de malicia se dibujó al encontrar el blanco perfecto. Una familia de gatos salvajes se había acercado a la laguna para beber unos sorbos de agua y descansar después de un día cansador de enseñanzas para los cachorros. Ahora veamos. La madre es un buen blanco, pero los cachorros son más pequeños. Además, el ver a sus crías muertas sería devastador para ella. Sí, ellos son perfectos, dijo Varus alzando su arco en el aire. Cuidadosamente tomó una flecha del carcaj, la montó en el arco tensando la línea a más no poder y apuntó cuidadosamente a uno de los cachorros que correteaban alegremente alrededor de su madre. Pero cuando estaba a punto de dejar ir la flecha, algo extraño pasó, algo que nunca antes le había sucedido. Sus brazos empezaron a temblar sin ningún motivo. Sus ojos se cerraron y el pulso de su corazón se aceleró al punto que parecía que iba a salirse de su pecho.
¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué mi cuerpo no me responde? Varus estaba furioso, pero una emoción que él nunca había experimentado antes era mucho más poderosa que su furia: el remordimiento. ¿Por qué ibas a matar a ese indefenso cachorro? ¿Acaso estás demente? Gritó Kai con todas sus fuerzas, haciendo que Varus una vez más se manifestase enfrente de ellos. ¡Maldita sea! Dejen de entrometerse en lo que no les importa. Son solo criaturas vivas que no cumplen ningún propósito más que el de morir. Todo este maldito mundo debe morir, y yo seré el encargado de verlos arder todos y cada uno. Pobre criatura, hija del odio y el dolor, exclamó Valmar en voz baja. Su corazón oscuro, guiado por esas emociones, solo sabe destruir. ¿Y qué hay de malo con eso? ¿Acaso ustedes son mejores que yo porque poseen emociones? Sus emociones son lo que los hacen débiles, los que lo hacen quebrarse como madera seca. Estás muy equivocado, demonio. Son nuestras emociones lo que nos hacen fuertes contra todas las adversidades del mundo, replicó Kai. Cosas como el miedo, el dolor, la inseguridad y la soledad pueden tomar control de nuestro corazón y hacernos vacilar. Es verdad, pero cosas como el valor, la determinación, la camaradería y el amor son las que iluminan nuestro camino y nos hacen volver a ponernos de pie, más fuertes que antes. ¿Amor? ¡Ja! ¡Amor! ¿Acaso van a decirme que aquello que llaman amor es lo que le da sentido a sus vidas? Lo que los protege de todas las inclemencias que el mundo les presenta. No, el amor no nos protege contra todo lo que nos pueda hacer daño. Sin embargo, tienes razón con eso de que el amor le da sentido a nuestras vidas. Amar y ser amado es una de las mejores cosas que podemos sentir. Ese amor que nos hace ser mejores cada día, el que nos impulsa a superarnos para ser capaces de proteger a nuestro amado. Es posible que el amor no nos dé todo en la vida, pero sí nos da algo que nada más nos da: nuestra humanidad. Las palabras de Valmar conmovieron a Kai, quien lloró de emoción. Valmar lo abrazó consolándolo, y ahí fue cuando Varus se dio cuenta que ellos no eran compañeros. No, ellos compartían un lazo, un vínculo mucho más fuerte. Ellos se amaban con una devoción increíble. Varus se desvaneció y dejó a los amantes tranquilos. Tenían mucho en lo que pensar. Si bien su corazón se agitaba al pensar en la destrucción y en la muerte, aquellos sentimientos nuevos eran algo por lo que sentía curiosidad. Cautelosamente, se acercó a la familia de gatos salvajes y los observó cuidadosamente. Cuando se dio cuenta que uno de los cachorros estaba junto a él jugueteando con la hierba, Varus acercó su mano al cachorro y éste se restregó felizmente contra ella por un instante antes de volver donde estaba su madre, dando saltitos sobre la hierba. Amor, qué sentimiento más conflictivo, dijo Varus mientras se acostaba en la hierba contemplando las estrellas, pensando en todo lo que le había sucedido, cómo su corazón ahora latía a un ritmo diferente y cómo los sentimientos de sus huéspedes parecían ser mucho más nobles que los que él mismo conocía.